todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no son de Dios, sino ¿de quién? Del espíritu de este mundo. O sea, detrás de estas manifestaciones operan espíritus malos que nos afectan seriamente en el desarrollo de nuestra vida espiritual. La concupiscencia de la carne es el espíritu del cual vamos a hablar hoy. Es el espíritu que opera en la carne, despertando deseos depravados, pasiones prohibidas. Es un espíritu que pone en nosotros apetitos físicos, tanto en el área de la alimentación como en el área de la sexualidad, para mantenernos a nosotros atados, para que no podamos nosotros crecer, aspirar a ser pues personas de una gran estatura espiritual como Dios quisiera. La concupiscencia de los ojos es un espíritu del cual vamos a hablar quizás el miércoles entrante, si Dios me concede la oportunidad. Es el espíritu de codicia, la concupiscencia de los ojos. Uno ve cosas que no quiere, ¿no? Uno ve dinero y lo que el dinero puede obtener. Uno ve bienes, uno ve mujeres, es un espíritu de codicia, es una ansiedad por obtener, por acumular cosas de orden material. Esa es la concupiscencia de los ojos. Y la soberbia de la vida, pues de eso fue lo que hablamos hace 8 días. Ojalá los que no estuvieron aquí pudieran obtener el cassette para que lo escuchen. Son 3 espíritus que operaron en Eva y operan también en la humanidad y en la iglesia hoy. Porque se acuerdan que Eva vio, esa es la concupiscencia de los ojos, sintió un deseo de comer. Lo que ella vio despertó en ella un deseo de comer del fruto del árbol del bien y el mal. Esa es la concupiscencia de la carne. Y eso despertó en ella un deseo de ser como Dios. O sea, eso fue lo que el diablo le prometió. Si comes de este árbol, vas a ser ¿qué? Como Dios mismo, ¿no? O sea, la soberbia de la vida. Querer destituir a Dios, desplazar a Dios. Querer ser nuestros propios dioses. Querer vivir como nosotros nos dé la gana, sin tomar en cuenta Dios, su voluntad, su dirección. De modo que creo que ustedes están entendiendo, hermanos, esto es una trilogía de mensajes que hablan de la concupiscencia de la carne, la lascivia, la concupiscencia de los ojos, la codicia, la soberbia de la vida, pues la soberbia, el orgullo del cual hablábamos hace 8 días. Espero pues con la ayuda de Dios que el miércoles entrante pueda terminar esta serie antes de salir para de viaje, porque la semana entrante voy a Belice y la siguiente semana voy a Estados Unidos y Canadá. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, donde aparece este espíritu de lascivia, aunque bajo un diferente nombre. Es un nombre que podríamos llamar sinónimo al de la lascivia. La lascivia es lujuria, la lascivia es concupiscencia, y que se manifiesta en diferentes actos sexuales, todos prohibidos, todos condenados por Dios. Y vamos a ver aquí en Oseas 4, versículo 10. Y comerán, mas no se hartarán. ¿Se acuerdan que les dije que la concupiscencia de la carne también se manifiesta en la forma de comer, en la cantidad, en la calidad de la comida, en un apetito desmedido por cosas que pudieran no ser saludables? De ahí se desarrolla la gula, o se desarrolla la glotonería. También sigamos leyendo. Fornicarán, ahí está la manifestación del espíritu de lascivia, en el área sexual. Al principio del versículo habla del espíritu de lascivia en el área alimenticia. Y en la segunda parte del versículo habla acerca de la manifestación del espíritu de lascivia en el área sexual. Y dice, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. ¿Por qué es que este espíritu de lascivia se manifiesta fuertemente en muchas personas? ¿Por qué? Porque dejan de atender a Jehová. No hacen caso a lo que dice la palabra de Dios. No toman en serio lo que Dios dice en su palabra acerca de estos temas. La palabra de Dios habla extensamente acerca de la comida. La palabra habla extensamente acerca del sexo. Y sin embargo nosotros oímos el mensaje y nos entra y nos sale. Se pierde en el vacío, y el vacío es el área que debe ocupar nuestro cerebro. Tenemos un hueco en la cabeza.
y por lo menos en el sentido espiritual, quizás no en el sentido intelectual. Bueno, versículo 11, fornicación, ahí está el espíritu de lascivia, y vino y mosto, allí también se está manifestando este espíritu de lascivia en el beber las cosas que son inconvenientes para nuestra salud física, mental y espiritual. Vino y mosto, licores, bebidas embriagantes, bebidas que pueden alterar los estados de la conciencia, y que nos dominan y que nos esclavizan. Fornicación y vino y mosto, ¿qué hacen? A ver, dígame, lea la palabra, versículo 11, ¿qué hacen estos espíritus? Quitan el corazón, o sea, el espíritu de lascivia quita el corazón. Hay otra palabra en otra versión que quitan el juicio, ¿ya ven? Embotan los sentidos, afectan nuestros poderes para pensar, para razonar, etcétera, etcétera. Ahora, miren lo que dice el versículo 12. Relacionan el espíritu de lascivia con la idolatría. Mi pueblo a su madero pregunta y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones, este es el mismo espíritu de lascivia, pero con un nombre diferente. Espíritu de fornicaciones lo engañó. ¿Qué hace el espíritu de lascivia? O de lujuria, o de concupiscencia. Engaña. Y fornicaron debajo de sus dioses. Generalmente, hermanos amados, las fiestas paganas eran tiempos de orgía. Comían excesivamente y se entregan desenfrenadamente a las relaciones sexuales de toda índole. Sigamos leyendo. 13. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de encinas y álamos y olmos que tuviesen buena sombra. O sea, la gente se iba a los montes a sacrificar a sus dioses, y allí es donde tenían estas manifestaciones. La gente se dedicaba a comer y a fornicar, le daban rienda suelta a las pasiones más bajas que puede tener el cuerpo humano. Ahora noten el resultado. No solo afecta a la persona misma que se envuelve en estas prácticas, sino noten lo que dice: por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Noten bien, aquí se cumple lo que dice la Escritura: el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ya lo que usted hace en violación a las leyes de Dios no solo le va a afectar a usted, va a afectar a su familia. Sus hijas van a fornicar y sus nueras van a adulterar. Tanto la fornicación como el adulterio son manifestaciones del espíritu de lascivia. O sea, en la fornicación, el adulterio y en todos los pecados sexuales que usted pueda imaginar, pero este espíritu llamado de lascivia, que es un apetito incontrolable por el sexo. Bueno, vamos a leer ahora el capítulo 5, versículo 4 del mismo libro. Capítulo 5, versículo 4. No pondrán sus pensamientos en volverse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Noten otro efecto de la manifestación de este espíritu en nosotros. No solo puede afectar nuestra vida sexual, nuestra salud física, sino que puede también afectar nuestra relación con Dios. Una persona que deriva placer del sexo, del alimento, difícilmente se vuelve a Dios. No siente mayor atractivo por las cosas de Dios. Su placer está en comer, su placer está en fornicar. De modo que dice, no pondrán sus pensamientos volverse a Dios, porque espíritu de fornicación, lo pongamos de lascivia, está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Esto demuestra, hermanos, que una persona que está dominada por estos apetitos de orden físico sexual demuestra que no conoce a Dios como le debía de conocer. Su conocimiento de Dios es pasajero. No conocen a Dios íntimamente, porque si conocieran a Dios en su santidad, serían mucho más cuidadosos en determinar lo que van a hacer en cuanto a la alimentación y en cuanto a la relación sexual. Yo creo, hermanos amados, que este pasaje es bien explícito. O sea, Dios no anda con rodeos, no anda con embajes. Él nos está diciendo claramente que este espíritu, que aquí llama espíritu de fornicación, pero podemos sustituirlo sin violar o violentar el pasaje, lo podríamos sustituir por espíritu de lascivia. Es un espíritu que nos afecta, que nos daña y que hace un impacto
sobre las personas que forman parte del núcleo familiar. Nosotros debíamos tener mucho más cuidado en cuanto a lo que vamos a comer, lo que vamos a beber. Esto afecta nuestra salud y afecta nuestra espiritualidad. Y también debíamos tener mucho cuidado en cuanto a las relaciones de orden sexual que nosotros establecemos con personas de nuestro propio sexo o del sexo opuesto. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios ha ordenado, es una relación sexual que ha sido incitada por el espíritu de lascivia. ¿Me oyeron bien? O sea, si nos vamos a una relación, digámosle, donde estamos teniendo sexo, por ejemplo, con animales, la zoofilia, con niños, la pedofilia, etcétera, etcétera. ¿Quién se está manifestando en nosotros y a través de nosotros? Este espíritu llamado espíritu de lascivia. Y el daño va a ser mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos imaginar, porque trae consecuencias imprevisibles en todas las áreas de la vida humana. De modo que este es un espíritu del cual nosotros tenemos que estar en guardia, tenemos que estar alertas para que no nos ataque y no nos domine. Vamos a notar, hermanos amados, que la inmoralidad sexual es un pecado que provoca mucho daño en el individuo y en los que están bajo su patria potestad. Leamos aquí en Job 31. Estas son unas notas que quiero que ustedes escuchen y algunos apunten. Job 31. A ver qué dice el Señor acerca de la relación sexual fuera del matrimonio. Versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? O sea, a Job, sus amigos que le llegaron supuestamente a consolar en el momento de su dolor y de su desgracia, sus consoladores molestos llegaron a acusarlo de que tenía que haber algún pecado secreto en su vida que hubiera traído como consecuencia este castigo, este juicio. Y lo acusaron de tal vez haber tenido relaciones sexuales con una persona que no fuera su esposa. Entonces Job se defiende, dice que él había hecho pacto con sus ojos. Ahí está la concupiscencia de los ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? O sea, no galardón, sería más como que castigo. Si él dejara que las pasiones más desordenadas y más bajas de su cuerpo lo dominaran. Ahora, quiero que noten el versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Aquí hay un peligro. Usted comete adulterio, tarde que temprano su esposa también lo va a cometer, o viceversa. Porque se introduce en la familia un espíritu que va a atacar a los cónyuges y va a atacar a los hijos. Ese espíritu va a influir sobre la conducta sexual de toda la familia. Recuerden eso. Puede que su esposa jamás sepa lo que usted ha hecho, y sin embargo ese espíritu la va a incitar a ella a hacerle infiel, como usted le fue infiel. Aquí lo dice. Sigamos leyendo. Versículo 11. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro. Ahí está, es un fuego que va a operar en nuestro ser, que va a devorarnos o dañarnos hasta la hora de nuestra muerte, a menos de que nos arrepintamos y nos sometamos a Dios para que Él nos perdone primero y después nos liberte. Porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro y desarraigaría toda mi hacienda. Está hablando del efecto financiero o económico, que puede ser producto del libertinaje sexual o de la promiscuidad sexual. Hermanos amados, el pecado de la inmoralidad sexual no es un pecado ordinario. Es mucho más grave de lo que nosotros podemos imaginar, porque el efecto es múltiple. Daña la salud, daña la familia,
daña la economía, y ese pecado nos va a perseguir hasta la hora de nuestra muerte. Aunque Dios nos perdone, muchas veces vamos a seguir sintiendo el efecto de ese pecado por muchos, muchos años. Las consecuencias no desaparecen inmediatamente. Porque usted sabe que cuando, por ejemplo, dañamos la relación con nuestra esposa, con nuestra familia, pueden pasar años antes de que podamos recuperar la confianza que se perdió. Y siempre va a haber como una barrera que nos va a estorbar en nuestra relación con los demás miembros de nuestra familia. Vamos ahora a Génesis 29, para que ustedes vean la magnitud de este pecado. No es una aventura sexual que podemos nosotros olvidar, podemos nosotros descartar, no. Génesis 29 dice: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Cuando aquí Abimelech, rey de Gerar, le reprocha a Abraham el hecho de que por salvar su pellejo, él había expuesto a su mujer a la inmoralidad sexual. Porque Abimelech, creyendo que Sara era hermana de Abraham, no esposa de Abraham, la tomó. Y gracias a Dios que antes de que tuvieran relaciones sexuales, Dios se le apareció, le habló y le frenó, porque la Biblia dice aquí en el versículo 6, y dijo a Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Amén, hermanos. O sea, él, antes de que entrara con Sara y tuvieran sus relaciones sexuales iniciales, el Señor le apareció en sueños y lo detuvo y le dijo: esa mujer es casada, esa mujer tiene esposo. Y a pesar de que no había todavía entrado a establecer una relación sexual con Sara, ya estaba empezando a sentir ciertos efectos, porque el Señor le dijo que si él insistía en tener relaciones con esta mujer, pues toda la familia iba a sufrir las consecuencias. Iba a sembrar la semilla de la esterilidad en la familia. ¿Cuál es una de las consecuencias de las relaciones sexuales inmorales? La esterilidad. ¿Y cuántas parejas hoy no pueden tener normalmente sus hijos? Porque uno o ambos cónyuges, o uno de los cónyuges u otro, sufre de esterilidad. Y hacen toda clase de investigación y hacen toda clase de tratamientos. Pueden gastar múltiples cantidades de dinero, miles tras miles, no de quetzales, quizás de dólares, y al fin tienen que resignarse. La Biblia aquí lo dice, hermanos amados, que en el versículo 7, y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Este pecado es un pecado ¿de qué? De muerte. La paga del pecado siempre es la muerte. Pero hay algunos pecados que aceleran el proceso de deterioramiento, de descomposición, que llevan a una muerte tempranera. Yo creo, hermanos amados, que tantas enfermedades en los órganos de reproducción, los órganos genitales hoy, son el producto de las relaciones sexuales indebidas. Ahora, si a una mujer le han tenido que hacer una histerectomía o parcial o total, yo no la voy a acusar de inmoralidad sexual, porque pudiera ser que ella no haya sido la persona que tuvo las relaciones sexuales, sino alguno de sus antepasados, sus padres, sus abuelos. Ustedes saben, hermanos amados, que la promiscuidad sexual, especialmente aquí en Guatemala, ha sido practicada por cientos de años. Hombres en el pasado tenían hasta 4, 6 mujeres y más, y dejaban un reguero de hijos por todas partes. Ahora, por la situación económica, pues han tenido que limitarse un poco. Pero aquí en Guatemala hay una racha actualmente de enfermedades de los órganos genitales. Por ejemplo, en el hombre se ha hecho muy común el cáncer de la próstata y en la mujer el cáncer de la matriz. Y yo creo, hermanos amados, que esto pudiera ser en parte resultado después del libertinaje sexual. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, y si ustedes quieren apuntar el versículo se lo voy a buscar,
que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid la fornicación o cualquier otra relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Él mismo se está haciendo el daño. Su cuerpo va a sufrir las consecuencias de su pecado. Ahora, allí en Génesis capítulo 20 habla de que el pecado de la fornicación, cualquier manifestación del espíritu de lascivia, fornicación, adulterio o cualquier otra clase de aberración, desviación de orden sexual, es un pecado contra Dios. Pero aquí también nos dice que es un pecado contra sigo mismo. No sé si esa palabra es correcta, contra sigo, pero consigo mismo o contra sí mismo es mejor, ¿no? Aquí dice que daña el cuerpo. Eso quiere decir que va a traer consecuencias en el área de la salud. También aquí en Romanos capítulo 1, donde hay una larga lista de pecados sexuales, aquí habla del lesbianismo, aquí habla del homosexualismo. Note lo que dice en el versículo 27, Romanos 1:27, Romanos 1:27 al final. Dice que el que practica estos pecados recibe en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Recibe en sí mismo la recompensa que convino a sí mismo. O sea, hay una justa paga de retribución. La palabra fornicación, que es la que se usa más comúnmente en la Biblia para referirse al pecado sexual, es una palabra genérica. Actualmente en la sociedad guatemalteca, fornicación es relación premarital, o sea, la relación de solteros. Por ejemplo, si dos personas solteras se unen, forman un hogar sin sin someterse a las leyes divinas y humanas, sin casarse por lo civil, sin casarse por lo eclesiástico, se dice que están viviendo en fornicación. En cambio, si son personas casadas y hacen lo mismo, el hombre es casado y tiene una querida, un amante, dice que está viviendo ¿en qué? En adulterio. Pero en la Biblia, hermano, la palabra fornicación incluye, abarca todas las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, todas. ¿Me están comprendiendo? Entonces, porque toda relación sexual fuera del matrimonio, si fuera de los límites establecidos por Dios, por placentera que sea, por agradable que sea, es pecado. Y es un gran pecado, y es un pecado que trae graves consecuencias, porque daña nuestra salud. La Biblia dice, el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y la Biblia dice que el que comete esta clase de pecados recibirá tarde que temprano la recompensa en sí mismo, en su cuerpo, que convino a su extravío. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Hoy estamos siendo bombardeados por toda clase de propaganda que nos hace pensar que las relaciones sexuales no son malas. Lo que uno tiene que hacer es protegerse. Aún en la televisión ofrecen los preservativos como la cosa más normal. Y la juventud de hoy está siendo bombardeada por esta clase de propaganda y están teniendo relaciones de toda índole, pero aún los fabricantes de estos famosos condones o preservativos admiten que hasta 10-15% son defectuosos, que hay filtraciones. Y hay personas que usan los preservativos y la cónyuge resulta embarazada. O usan los condones y la cónyuge o el cónyuge resulta víctima de una enfermedad venérea que podría ser mortal. Entonces, la única forma de evitar una infección física o una infección espiritual es que la abstinencia. La Biblia dice que nos debemos abstener de todo pecado, que nos debemos abstener aún de la apariencia del pecado. Tenemos que tener un extremado cuidado en nuestras relaciones, especialmente con las personas del sexo opuesto, sean solteras, sean casadas,
porque siempre va a haber el peligro de que se forme entre nosotros una atadura del alma que conduzca a una relación sexual que Dios prohíbe y que Dios castiga. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? Génesis 39, Génesis 39:9. ¿Se acuerdan que él fue vendido por sus hermanos debido a la envidia, debido al odio que sintieron por este muchacho que no solo era favorecido por Dios, era favorecido por Jacob, su padre? Lo traicionaron, lo vendieron, y él fue a Egipto y fue a parar a la casa de Potifar, que era un alto empleado del rey, al servicio del rey. El único problema es que este hombre era eunuco. No se sabe si era un eunuco por asunto de la naturaleza. Hay personas, hombres, que son totalmente impotentes, o son estériles. Era eunuco, o si lo habían castrado. Eso a veces sucedía y sigue sucediendo en algunas culturas. Era un eunuco y no podía satisfacer las necesidades de su mujer. Su mujer le servía más de adorno que de otra cosa. Tal vez se casó por encubrir lo que él era, ¿no? Y entonces la mujer, pues frustrada en el área sexual, vio muy atractivo al muchacho que su esposo había comprado y introducido a la casa como esclavo. Y ella se le ofreció, se le sometió. Ella lo trató de seducir a él, no él a ella. Y cuando el muchacho se resistió, leamos aquí en el capítulo 39, versículo 9, mire las palabras de José, el versículo 8 y 9, palabras sabias. He aquí que mi señor, jefe, su patrón, no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él era su mayordomo, era su administrador, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran qué? Mal. No era un pecadillo, era un pecador. Este gran mal, y pecaría contra quién. No solo pecaría contra sí mismo, pecaría también contra su patrón y pecaría contra su Dios. Ahora, él tuvo la sensatez de resistirse. Claro, no sabía que negarse a jugar este peligroso juego le iba a traer también consecuencias lastimeras, porque la mujer lo acusó. Frustrada y despechada, lo acusó. Y él fue a parar a la cárcel. Fue a parar a la cárcel. Y yo calculo que estuvo en la cárcel unos 10, 12 años. Sí. Porque cuando él fue vendido a esclavitud tenía tal vez unos 17, 18. Y cuando él salió por orden del rey para tomar el gobierno de Egipto, tenía tal vez unos 30 años. De modo que su lealtad a Dios, ¿qué? 30 años de prisión. Claro, todo esto estaba siendo ordenado por Dios, porque era necesario que él sufriera una dura prueba, una prueba de lealtad a Dios, para que Dios pudiera entonces al fin elevarlo y colocarlo en el sitial de honra que le había prometido. Dios le había dicho muy jovencito que él iba a reinar sobre su familia, sobre su tribu, sobre su nación, y así sucedió. No sé si ustedes recuerdan la visión de las espigas del campo y la visión de las estrellas del cielo. Pues la Biblia dice en el Salmo 105 que Dios probó a este muchacho durante todos aquellos años antes de concederle el privilegio de gobernar una gran nación y de esa manera salvar a multitud de gentes del hambre y de una muerte segura, aún su familia. Mire lo que dice el Salmo 105 en el versículo 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra, hasta que llegó la hora en que la palabra iba a tener cumplimiento. El dicho de Jehová le probó. Los años que él pasó en la cárcel fueron años de ¿qué? De prueba, para templarlo, para madurarlo, para que él pudiera gobernar a Egipto. Y una de las pruebas más horrorosas que él pasó fue la prueba
a la cual fue sometido en la casa de Potifar. Imagínense un muchacho adolescente en su pleno apogeo sexual, tentado por una hermosa mujer, solos en la casa. Él hubiera podido pensar, ¿quién lo va a saber? Esta oportunidad yo la tengo que aprovechar, como tantos lo han hecho. Por su fidelidad a Dios, él fue a parar a la cárcel. Pero en todas estas cosas, Dios estaba dándolo para el cumplimiento final de los propósitos divinos que Dios había anunciado con anterioridad. Ahora miremos otro versículo, hermanos amados, en Génesis 34, 7. Génesis 34, 7. Lo que yo estoy tratando de hacerles ver, hermanos, que los pecados sexuales son pecados graves. ¿Qué dice Génesis 34, 7? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel, echándose con la hija de Jacob lo que no se debía haber hecho. ¿Recuerdan eso? Jacob tenía una hija llamada Dina, ¿ah? Y Siquem, hijo del príncipe de aquella tierra, la vio y la tomó. Abusó de ella, la violó. Y cuando los hermanos de Dina se enteraron, se enfurecieron. Porque Siquem había cometido ¿qué? Vileza. Y ellos dijeron, lo que no se debía haber hecho. Yo le voy a decir, hermanos amados, los pecados sexuales hay que evitarlos a toda costa. Dios nos ha dado los medios necesarios para que nosotros evitemos esta clase de relaciones. ¿Cómo? Pues la Biblia nos enseña que uno de los medios más eficaces es el ayuno, porque el ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Por medio del ayuno nosotros estamos fortaleciendo nuestro espíritu para poder resistir cualquier tentación, venga de afuera o venga dentro. El exceso de comida, hermanos, despierta en nosotros pasiones que no podemos controlar. Uno debe limitarse en cuanto a su dieta, comer lo necesario y nada más, solo comer por reponer fuerzas. Pero hay gente que come especialmente carne en exceso y eso inflama la carne, y la carne va a buscar una forma de expresarse por medio de la masturbación, por medio de la fornicación y por medio de una variedad de pecados de orden sexual. ¿Me están escuchando? El pecado sexual es un gran pecado, es una maldad, es una vileza. Leamos también 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Escuchen bien lo que dice el versículo 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, hagas fuerza, porque no se ha de hacer esto, hacer así en Israel. No hagas tal qué, tal vileza. Aquí dice, no hagas tal desacierto. Pero en la versión revisada creo que dice, no hagas tal vileza. ¿Escucharon bien? O sea, este hijo de David, llamado Amón, tomó sí, no era hermana, era hija de su hermano, de Absalón. O sea, era su sobrina. La tomó y la usó a la fuerza. Y Dios llama a esto, ¿qué? Vileza, vileza. Entonces yo les he leído estos diferentes versículos tomados de Job, de Génesis y de otras porciones, para que ustedes vean que el pecado sexual no es un pecado sencillo, es un pecado grave. A pesar de lo que digan hoy los psicólogos y los psiquiatras, a pesar de lo que digan hoy los medios de comunicación, el pecado sexual es un pecado que reviste gravedad y que trae consecuencias lastimeras para el que lo practica. Ahora pasemos, hermanos amados, al libro de Levítico. Levítico, y vamos a ver varios pecados que pueden herirnos, pueden dañarnos, y estos pecados son el resultado de nosotros ceder ante las tentaciones de Satanás a través de nuestra naturaleza humana, a través de la carne. Levítico 18, versículo 6, ningún varón se allegue a ninguna cerca de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Aquí empieza a hablar del incesto, las relaciones sexuales. Levíticos 18, 6. Las relaciones sexuales entre miembros de la misma familia,
hermanos, primos, tíos, etcétera, etcétera. Si Dios prohibió esto, es por una razón, y es que van a haber consecuencias aún genéticas. Allá en Estados Unidos hay una secta llamada, bueno, en un lugar se llaman menonitas y en otro lugar se llaman Amish. Ellos se casan entre ellos, ¿no? Está prohibido que ellos se casen con una persona que no sea de esa secta. Es como una tribu, es una secta. Y lo que sucede es que se han casado entre ellos tanto que ahora los hijos nacen con el síndrome de Down, nacen con defectos físicos, nacen con defectos mentales. Hay una multitud de enfermedades que se han desarrollado de ellos que han sido causa de investigación por las autoridades médicas de los Estados Unidos. Casarse con una persona o relacionarse sexualmente con una persona de su propia sangre, de su familia, puede traer consecuencias. A veces no en la primera generación, pero la segunda o la tercera. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Leamos el capítulo 20, versículo 17, que habla del mismo asunto. En el Levítico está la prohibición, y en el Levítico 18 está la prohibición, y en Levítico 20 está la consecuencia. Y cualquiera que tomare a su hermana, hija de su madre, y viere su desnudez, que significa tuviere relaciones sexuales con ella, y ella viere la suya, cosa es que execrable. ¿Cómo dice la versión que usted tiene? Execrable, digna de condenación, digna de repudio, execrable. Por tanto serán muertos. Es un pecado de muerte. Trae consecuencias que pueden ser fatales con el paso de los años. Vamos a ver ahora el segundo pecado que menciona Levítico 18. Primero hablamos del incesto, que son relaciones sexuales entre miembros de la misma familia. Y estas consecuencias van a ocurrir aunque se casen. Conmigo han venido a consultar en estos últimos años parejas que me confiesan. Yo me casé con mi prima hermana, me casé con mi media hermana. Claro, preocupados. Yo les dije, bueno, ya el mal está hecho. Yo no les voy a aconsejar que se separen, que se divorcien, porque hay hijos de por medio. Y oro por ellos para que Dios en su misericordia pues perdone y cancele el efecto del pecado sobre sus vidas, porque lo hicieron en los tiempos de la ignorancia, antes de tener conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a Levítico 18:20 y vamos a encontrar otro pecado. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Este es el adulterio, la mujer de tu prójimo. O sea, no tendrás relación carnal con una mujer casada. Porque ¿qué sucede? ¿Qué dice el versículo ahí? Que va a haber una ¿qué? Contaminación. Va a haber una transferencia de espíritus. Los espíritus en uno y el otro van a asaltar a la otra persona. Va a haber un como intercambio de espíritus. Los espíritus se van a mezclar. O sea, usted tiene relaciones sexuales con cualquiera, o una cualquiera. Los demonios que tiene esa persona adquieren en ese momento el derecho de invadirlo a usted también. Y lo peor está en esto, que después usted va y tiene relaciones con su legítima esposo, y usted le va a transmitir a él o a ella los mismos espíritus. ¿Acaso no hay un contagio con enfermedades venéreas cuando se tienen relaciones sexuales de esta naturaleza? Pueden caer víctimas de la hepatitis B y de la sífilis y del SIDA. Y después viene usted y tiene relaciones con su legítimo esposo o esposa. ¿Y qué va a suceder? Le va a transmitir la misma enfermedad. ¿Cuántas mujeres hoy son víctimas del SIDA, víctimas inocentes? Porque el hombre por allá fue y tuvo una relación con una prostituta, con una travesti, y viene a la casa y contamina a su pobre esposa, y tal vez la esposa resulta embarazada, y el niño nace también con la misma enfermedad. Es horroroso pensarlo. Vamos a Levítico 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Aquí está el homosexualismo o la homosexualidad. ¿Qué dice el capítulo 20:13? Cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron, entre ambos han de ser muertos. Han venido aquí algunos hombres jóvenes o no tan jóvenes a confesar
de que ellos han tenido relaciones sexuales con personas de su propio sexo. Pero dicen, pero yo jugué el papel de macho, no de hembra. Que como si eso los exonera. Mire, aquí la Biblia nos muestra que para Dios da lo mismo que usted juegue el papel de hombre o de mujer en esta relación homosexual. Las consecuencias son idénticas. Es una contaminación y eliminación, lo que usted ha hecho. Y va a sufrir, con el paso de los años, va a sufrir las consecuencias graves que eso acarrea. En todos estos pecados opera el espíritu de lascivia, hermanos. Porque hay personas que tienen una sexualidad demasiado inflamada, tal vez a una temprana edad, 8, 10, 12 años, fue despertado prematuramente el instinto sexual, fueron víctimas de maltratos, de abusos sexuales, hombres y mujeres, y eso despertó en ellos un deseo incontrolable por el sexo. Vamos a ver lo que dice Levíticos 18:23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es confusión. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Capítulo 20, versículos 15 y 16. Y cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Pobre animal, él no tiene la culpa. El pobre animal lo tomaron, lo usaron a la fuerza. Y sin embargo tiene que morir. Y la mujer que se allegare a algún animal para tener ayuntamiento con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán infaliblemente. Da su sangre sobre ellos. ¿Ven ustedes, hermanos, que los pecados sexuales son pecados graves que traen como consecuencia no solamente el sufrimiento, sino también la muerte? Amén. Hay otro que vamos a mencionar, está en Levítico 18, versículo 19. De este casi nunca se habla. No llegarás a ver en el apartamiento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Está hablando de las relaciones durante el periodo de la regla. Hay algunos hombres y mujeres que es cuando más dicen que tienen más relaciones, porque durante ese tiempo no se pueden embarazar. O sea, es el tiempo en que el cuerpo elimina el huevo no fertilizado. El huevo se descompone y entonces el cuerpo lo expulsa por medio de la regla. Entonces, algunos dicen, ahora démosle parejo, porque no hay peligro de que la mujer quede embarazada. Lo que sucede es que Dios prohibió tales relaciones por el daño que se puede provocar. La vagina, la matriz, están en un estado demasiado tiernos y una ritual puede provocar daño. De ahí vienen los miomas, de ahí vienen los quistes, de ahí vienen consecuencias en el área de la salud que pueden causar la necesidad de que a una temprana edad le extraigan los órganos de reproducción y tenga que someterse a radiación, tenga que someterse a quimioterapia o alguna cosa similar a esa, ¿no? No voy a decir, porque nunca generalizo, que toda persona que haya tenido problemas con sus órganos de reproducción sea resultado de una libertinaje en el área sexual. No. Pero hay que explorar esa posibilidad, ¿no? Y si uno le ha fallado a Dios y le ha fallado a la persona con quien uno está casado, pues tiene que arrepentirse profundamente para que Dios en su misericordia no se lo perdone, pero quizás también cancele el efecto que ese pecado ha traído en el área física. Miremos el capítulo 20, 18, que habla de la consecuencia de la relación sexual con una mujer menstruosa. Y cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriera su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Ven ustedes que en todos estos pecados sexuales hay sentencia de ¿qué? De muerte. Ahora, al hablar de los pecados sexuales, tenemos que reconocer que detrás de estos pecados están operando espíritus malignos, que son los que atacan e incitan, son los demonios los que despiertan un deseo incontrolable por el sexo. Amén, hermanos. ¿Y cuál es el nombre genérico? Pues en la Biblia se llama espíritu de fornicación, pero en términos modernos es el espíritu de ¿qué? De lascivia, el que está operando en todos estos casos.
Ahora vamos a mirar rápidamente las consecuencias de esta clase de conducta sexual. Primero, Hebreos 13:4. La Biblia dice, honroso es el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla. Cuando las relaciones sexuales son dentro del matrimonio, o sea, de las limitaciones que Dios ha establecido, la Biblia dice que son honrosas y deleitosas. Pero también pasa a decir, más a los fornicarios, ya los adúlteros, los que violan las leyes divinas, que juzgará ¿quién? Dios. Dios juzga, Dios castiga esas relaciones. Entonces hay que tener extremo cuidado de no cometerlas porque dañan, contaminan. Vamos a primera, contaminan. Apunten estos textos, yo solo los voy a leer y ustedes no sé si les dará tiempo leerlos. 1 Corintios 8:7 dice que el que comete ese tipo de relaciones contamina su conciencia. No solo contamina su cuerpo, contamina su conciencia. Noten, en Romanos 1 habla de la contaminación física. Romanos 1. A mí se me olvidó señalar eso cuando estábamos en Romanos 1, pero es necesario que lo haga. Hay una contaminación física, según Romanos capítulo 1, y en el versículo 28, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de manera o de suerte, que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Contaminaron el cuerpo. Pero en 1 Corintios 8:7 habla no solamente de la contaminación del cuerpo, sino la contaminación, ¿dónde? En la conciencia. Ahora, hay un versículo que ustedes conocen en Mateo, yo no tengo la cita aquí, la persona que transcribió este bosquejo no la puso, pero yo creo que la tengo aquí en esta otra hoja. Déjeme dársela. No, yo fui el culpable porque yo fui el que no la puse, pero se los voy a encontrar aquí. Mateo 15, versículo 18. Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, y oigan esto, adulterios, fornicaciones. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué hace la fornicación? ¿Qué hace el adulterio? ¿Qué hacen todos los pecados sexuales? Contaminan. ¿Y de qué nos contaminan? De espíritus. No lo vayan a dudar, hermanos amados. Las relaciones sexuales indebidas traen una alta contaminación. Escuchen esto, Levítico 18:20. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Ezequiel 23:17. Y contaminaronla con su fornicación, y ella también se contaminó con ellos. Hechos 15:20. La iglesia primitiva se reunió para estudiar las áreas de contaminación y descubrieron que la idolatría traía contaminación, que la inmoralidad sexual traía contaminación. Entonces ellos prohibieron ciertas actividades que eran comunes en el pueblo gentil. Hechos capítulo 15, y les voy a dar el versículo, lo estoy buscando fanosamente. Hechos 15:20. Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones. Primero, de los ídolos. Segundo, de la fornicación. Tercero, del ahogado. Y cuarto, de la sangre. Yo no tengo tiempo para explicarle todo lo que este versículo menciona. Comer, por ejemplo, carne de gallina que ha sido ahorcada en vez de ser destazada puede traer una contaminación. Comer, digámosle, moronga, ¿no? Que es como una longaniza hecha de sangre, ¿trae qué? Rellena. Bueno, puede traer una contaminación. Pero ¿no saben ustedes que también las transfusiones de sangre presentan un enorme peligro por la contaminación? Porque al hacerse una transfusión de sangre, si la recibe de una persona impía, que se ha envuelto en toda clase de prácticas inmorales, un alcohólico, un homosexual, usted corre el peligro ¿de qué? De contaminarse. Y por eso dice aquí que os abstengáis de sangre.
no solamente por la vía, sino por la vía intravenosa. Bueno, no podemos hablar más de eso. La segunda consecuencia de las relaciones sexuales fuera del matrimonio es que acarrean maldición sobre la persona y sobre su descendencia. Deuteronomio 27, no tenemos tiempo de leer el pasaje, pero el 20 al 23 dice: maldito el que se echare con la mujer de su padre, maldito el que tuviere parte con cualquiera, maldito el que se echare con su hermana, maldito el que se echare con su suegra. ¿Qué trae la violación de las leyes que regulan las funciones sexuales? ¿Trae qué? Maldición. Claro, Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir la bendición que Dios le prometió a Abraham. Pero todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por medio de su obra redentora tiene que ser aplicado. El beneficio no es aplicado. La persona tiene que humillarse, arrepentirse, clamar a Dios para que Dios, por medio del sacrificio redentor de Cristo Jesús, perdone, limpie y haga una obra efectiva y profunda en su ser. Miren lo que dice el número 5:27 en relación a la maldición. Si la mujer hubiera hecho traición a su marido, ¿qué es la infidelidad en el área sexual? ¿No está casado? ¿Es una qué? Traición. Si usted como mujer le falla a su marido, o como hombre le falla a su mujer, usted está cometiendo traición. Aquí lo dice. Si la mujer hubiera hecho traición a su marido, será por maldición en medio de su pueblo. No solamente recibirá maldición, será maldición para su familia y para su pueblo. Eso es grave, hermanos. Eso está en Números capítulo 5:27. Bueno, no podemos hablar más de eso. Tercero, las relaciones sexuales prohibidas provocan enfermedades. Provocan enfermedades. Y esas enfermedades, óigalo bien, no las curan los doctores. Porque es un juicio de Dios sobre el pecado. Puede ir con los mejores especialistas en las diferentes ramas de la medicina y ellos van a hacer todo lo que saben hacer y por fin van a tener que admitir de que todos sus esfuerzos han sido ¿qué? Han sido en vano. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 2, versículo... Aquí está hablando de las relaciones sexuales con una mujer de mal vivir. Pueden empezar a leer del versículo 12 hasta el versículo 19. Ese no es el pasaje que yo quería, pero se los doy. El que sí quiero mencionar es el capítulo 4. Del versículo 3 al versículo 12. Debíamos leerlo todo, pero no vamos a tener tiempo de hacerlo. Pero mire lo que dice en el versículo 11. Que si uno tiene relaciones con una mujer de mal vivir, dice, y gimas en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo. ¿Cuál es el resultado de estas relaciones sexuales? ¿Se consume qué? Se consume la carne y el cuerpo. Mire lo que dice Proverbios 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Ahí está el efecto espiritual. Corrompe su alma, el que tal hace plaga y vergüenza. Ahí están las consecuencias físicas. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada o será raída. Miren, hermanos, sería bueno que ustedes leyeran Proverbios y marquen los pasajes que refieren a la sexualidad. Si alguien sabía de estas cosas era Salomón, porque ese fue un hombre extremadamente lascivo. Tuvo 300 esposas y 700 concubinas. ¡Qué bárbaro! Él podía hablar ¿con qué? Con autoridad. No solo basado en la observación, sino basado en la experiencia personal. Hay un pasaje aquí, no lo encuentro en un momento, donde dice que hasta que saeta o flecha traspase su hígado. El daño físico. El daño físico. Ahora leamos otros versículos. Versículo, ya lo leí en Corintios 6:18. Huir la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio
cuerpo peca. En el Salmo 38 habla David de su sufrimiento físico a causa de una enfermedad. Y los que conocen la Biblia, los que la han estudiado quizás más que nosotros, creen que David fue víctima de una infección venérea, porque él llama a su enfermedad plaga. Versículo 11, mis amigos y mis compañeros se quitaron delante de mi plaga. Y allá en Proverbios leímos que las consecuencias de la relación con una mujer libertina, adulterina, trae ¿qué? Plaga y vergüenza. Entonces, conectando estos dos pasajes, creen que David, debido a la inmoralidad sexual, fue víctima de una enfermedad quizás de tipo venéreo. Y miren lo que dice aquí en el versículo 3 del Salmo 38. Sería bueno que lo buscara. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado trae ira. La ira de Dios se descarga sobre la persona que peca y cree que puede pecar con impunidad. Dios no tolera el pecado. Dios no alcahuetea el pecado. Ahora noten lo que dice el versículo 5. Pudriéronse, corrompieron semillas a causa de mi locura. Pecar en el área sexual es una locura. Y puede traer enfermedades venéreas que se manifiestan a través de llagas. Llagas. Mira lo que dice el versículo 7. Porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. El versículo 8 al final dice, estoy debilitado y molido en gran manera, causa la conmoción de mi corazón. Versículo 10, mi corazón está acongojado, hame dejado mi vigor. Aquí están hablando de las consecuencias físicas, ¿de qué? De los pecados de orden sexual. Puede uno adquirir una infección venérea. Y hermanos amados, bueno, eso es alarmante, el índice de enfermedad de esta clase en la sociedad guatemalteca hoy. Las autoridades del Ministerio de Salubridad Pública están ocultando los hechos reales. Gran número de jóvenes hoy están infectados de SIDA y otras enfermedades. Antes, con unas inyecciones, unos antibióticos, se podía combatir la sífilis, pero aún así la sífilis deja un daño permanente que puede llevar de que temprano a la locura y puede llevar a la ceguera. Y hoy los antibióticos han perdido su potencia, hay que dar dosis masivas, o sea, las enfermedades son ya más resistentes a los antibióticos, de modo que ¿para qué nos vamos a arriesgar? Bueno, otra consecuencia de los pecados sexuales es que nos descalifican para participar en el reino de Dios, en esta vida y en la vida venidera. Y yo les voy a dar los textos, apunten los hermanos, Efesios 5:5, Efesios 5:5, Gálatas 5:19 al 21 y versículo 24. Ahora escuchen la lectura solo de uno de los pasajes, en 1 Corintios 6, 9 y 10, también apúntenlo. No erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón heredarán el reino de Dios. ¿Quiere usted heredar el reino de Dios en esta vida para asegurar su participación en el reino de Dios en la vida venidera, en el reino milenial, en el reino eternal? Tiene usted que evitar este tipo de pecados, porque estos pecados lo descalifican. La Biblia dice aquí claramente, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones heredarán el reino de Dios. Si estos pecados son graves en un impío, ¿cuánto más serán graves en un cristiano? Entonces convenzámonos, hermanos, de que el espíritu de lascivia que opera detrás de todos estos pecados es un espíritu insidioso, sumamente tenaz, sumamente astuto, que despierta en nosotros unos deseos incontrolables por el sexo. Y si ese deseo no se combate y no se combate, puede llevarnos a cometer ciertos actos de sexualidad que van a traer como consecuencia maldiciones, contaminaciones, van a traer como consecuencia graves enfermedades que van a llevarnos a una muerte prematura. Porque para esas enfermedades, cuando son castigos, que son juicios divinos, no hay curación posible. Lo único que los doctores pueden hacer es aliviar, pero no pueden curar. O sea, pueden retardar el efecto, retrasar las consecuencias finales, pero los pecados sexuales llevan a la muerte.
Ahora, si usted ha caído en esta clase de actividad, debe pedirle a Dios que le dé un profundo arrepentimiento. El arrepentimiento viene de Dios. La Biblia de Dios dice, si quizás Dios les dé que se arrepientan. No hay seguridad. Depende de lo que Dios observe en nosotros. Y escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de Él. O sea, si uno se arrepiente, Dios perdona y después Dios liberta. Pero el arrepentimiento no viene fácil, hermanos, especialmente en esta clase de pecados. Porque uno deriva tanto placer en la relación sexual de cualquier naturaleza, que uno no, le cuesta a uno aceptar que esto sea grave a los ojos de Dios. Uno cree que es un pasatiempo, uno cree que es un entretenimiento, uno cree que es un desahogo físico y emocional. Y le cuesta mucho arrepentirse. Pero Hechos capítulo 11 dice, de modo que Dios les dio arrepentimiento para vida. El arrepentimiento viene de Dios. Y solo por medio del arrepentimiento nosotros vencemos el pecado y vencemos a la muerte que ya se está gestando en nuestras entrañas por causa del pecado. En la Biblia existen varios ejemplos de personas que cayeron en esta clase de pecado. Por ejemplo, Sansón. ¿Recuerdan ustedes que Sansón nació por un milagro de Dios? Su madre Edril, un ángel, un profeta, se apareció delante de la mujer y después delante de su esposo Manoa, anunciando el nacimiento de Sansón, y de una vez les declaró que él iba a ser consagrado desde niño, iba a ser ungido desde niño, que Dios lo iba a levantar para liberar a su pueblo. Pero Sansón, muy temprano en la vida, mostró que tenía tendencias equivocadas, malignas, en el área sexual. Porque dice, hermanos amados, en el capítulo 14 de Jueces, no busquen, solo escuchen, descendiendo Sansón a Timná, vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto la concupiscencia de los ojos en Timná una mujer de los hijos de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y el padre le dijo, pero hijo, eso está prohibido por la ley de Dios. Dios en la ley prohibió el matrimonio con personas de otras razas y religiones, por el peligro del contagio. Entonces, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo mi pueblo para que vaya tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Llega esto. Y Sansón respondió a su padre, tómamela, con insistencia, pero y con exigencia, tómamela por mujer, porque esta agradó, ¿qué? A mis ojos, la concupiscencia de los ojos, que despierta la concupiscencia de la carne. Mire, la mujer se excita ¿con qué? ¿Ah? Las caricias, los besos, los abrazos. El hombre no. El hombre solo tiene que ver, inmediatamente se despierta en él un deseo apasionado por tener relaciones con esa persona. ¿Sí? Eso se excita fácil, rápidamente, solo con la vista, y eso fue lo que le pasó a Sansón. De todos modos, ustedes saben la historia de Sansón, cómo se casó con una, pero la una le fue infiel. Pues se casó con otra, y así sucesivamente. Lo más grave se ve aquí en el capítulo 16, versículo 1. Y fue Sansón a Gaza, y vio, nuevamente, la concupiscencia de los ojos. Vio allí una mujer ramera, y entró a ella. Entró a tener relaciones sexuales con ella. Más tarde, hermanos amados, él se dejó seducir por Dalila. Dalila era una espía, plantada por los filisteos. Los filisteos conocían la debilidad de Sansón, y pusieron esta mujer hermosa delante de Sansón, y Sansón cayó en sus brazos. Amén. Ella ella lo sometió. Y voy a darles cuáles fueron las consecuencias del pecado sexual en la vida de Sansón, por no enfrentar y conquistar sus debilidades. Perdió la fuerza de voluntad. Dice que la mujer lo importunaba con palabras, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Fue reducida, fue sometida. Él perdió la fuerza de voluntad. Cedió, claudicó con esta mujer. Segundo, perdió su fuerza física extraordinaria. Versículo 16, 17 dice que él le descubrió a ella el secreto de su fortaleza en el área física. Y le dijo, si yo fuera rapado, me convertiré como ¿qué?
como todos los hombres, seré debilitado y seré como cualquier hombre común y corriente. Y dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y un hombre rapóle 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Perdió esa fuerza extraordinaria con que él había matado leones, osos, y había enfrentado a una patrulla de filisteos y los había vencido y los había matado. También perdió su unción. 16:20. Y díjole Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez escaparé como las otras, y me escaparé no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Había perdido la unción. El Espíritu de Dios se apartó de él. Y él quedó expuesto a todos los peligros que le acechaban. No pudo defenderse. 4, perdió la vista. Porque inmediatamente que los filisteos echaron mano de él, le sacaron los ojos. Se quedó ciego. No solo físicamente, espiritualmente. Hay doble efecto. 5, perdió su libertad. El mismo versículo 21. Y le llevaron a Gaza, donde había cometido el pecado con la prostituta aquella, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. Perdió su libertad para que moliese en la cárcel. En la cárcel había una gran piedra de molino que era empujada o por un hombre o por un animal. Y era donde tiraban los granos para ser convertidos en alimentos. Yo vi una rueda de estas en Antigua, en una alfarería, donde trituran, pulverizan el barro que usan para hacer todas las vasijas, todos los adornos. Es una piedra pesadísima, es una rueda, y la persona tiene que empujarla y empujarla por horas. Pues se convirtió en un esclavo, se convirtió casi en una bestia de carga. Ya llevamos varias cosas. Perdió su voluntad, perdió su unción, perdió su vista, perdió su libertad. Y ahora, hermanos, dice que perdió su dignidad y su honra. ¿Saben lo que hacían los filisteos? Lo sacaban para usarlo de payaso, para burlarse de él, hermano, dice el versículo 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su rey, y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, versículo 25. Y comenzó que, yéndose, alegrando el corazón de ellos porque estaban tomando, dijeron, llamad a Sansón para que divierta, para que nos divierta delante de nosotros, que nos sirva de payaso. Y por último, perdió la vida. 7 cosas perdió. Y todo porque no pudo tomar dominio sobre esa área de la vida humana, sobre el área de la sexualidad. Él violó los mandamientos de Dios, y estoy seguro que un espíritu se apoderó de él. Dios había establecido limitaciones, le dijo al pueblo de Israel, no tendrán relaciones con gente de la raza o religión, lo que llamaríamos hoy impíos. Y al hacerlo, Sansón fue invadido por este espíritu de lascivia que lo controló el resto de su vida. ¿Y qué sucedió? A la postre, miren las consecuencias. La pérdida de su fuerza de voluntad, la pérdida del extraordinario poder que él tenía, o sea, esa física, la fuerza bruta, la pérdida de la unción, la pérdida de la vista, la pérdida de su libertad. Fue metido en la cárcel, donde le pusieron a trabajar como una bestia. Perdió su dignidad, perdió su honra, y por último, ¿qué perdió? La vida. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena sufrir estas consecuencias por un rato de placer? Perdonen, por revolcarse con otra persona que no sea su cónyuge, a su legítima esposa o esposo. ¿Valdrá la pena? Absolutamente no. Tenemos otros casos de los cuales no podemos hablar. David, mire las consecuencias del pecado de David sobre su familia. Sus hijos se levantaron, se rebelaron. Adonías se rebeló, Absalón se rebeló. Él perdió por completo el respeto de sus hijos cuando ellos se enteraron del adulterio que él había cometido con Betsabé. Mire el caso de Salomón, el hombre más sabio supuestamente de la historia, y por no haber conquistado el área sexual cayó en la idolatría. Imagínense, en la idolatría. Y como resultado de esto, el reino de Israel fue dividido. El reino norte, el reino sur. Y Israel cayó
decayó, cayó en la decadencia. Y por último cayó en la apostasía. ¿Y fue por culpa de quién? De Salomón. El efecto sobre la familia, el efecto sobre la nación. Pero hermanos, este espíritu de lascivia no es cosa con la cual deberíamos nosotros de jugar. Es un enemigo mortal. Hay relaciones normales y hay relaciones anormales. Las relaciones normales son dentro del marco del matrimonio. Y yo creo que si hay alguien aquí soltero, debería pedirle a Dios que le dé, a su tiempo le dé la mujer o el hombre con el cual pueda convivir, formar un hogar feliz. Pero si es casado, aprenda a resistir cualquier tentación de ir a tener relaciones con una cualquiera, o un cualquiera, creyendo que lo va a cubrir y que ese pecado no va a trascender y que ese pecado no va a traer consecuencias lastimeras. Todo pecado tiene su paga. Y este pecado de la sexualidad desordenada, pues hermanos, trae como consecuencia, ya lo vimos, una contaminación demoníaca, maldición, enfermedad, hasta pobreza y muerte. De modo, hermanos, que resistamos este demonio cuando nos ataque. Y le voy a decir, todo ser humano es atacado por este demonio. Todo ser humano es atacado por la lascivia. Y necesitamos estar conscientes de que este demonio es mucho más peligroso de lo que nosotros pensábamos que era. Vamos a orar y dejemos que el Espíritu Santo los ministre. Ya son las 10, yo tengo que salir entre un rato para el Progreso Jutiapas, cerca de Asunción Mita. Tengo un compromiso hoy, de modo que no me puedo demorar demasiado. Pero dejemos que el Espíritu Santo aplique el mensaje a nuestras vidas. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. ¿Habrán algunos de ustedes que estén dispuestos a reconocer que le han fallado a Dios en esta área de la vida humana, en el área sexual, cometiendo pecados que Dios prohíbe y que Dios abomina? El adulterio y la fornicación, la sodomía, la pedofilia, la zoofilia, relaciones con, hasta con espíritus, relaciones hasta con cadáveres, relaciones hasta con animales. Mire, el hombre ha inventado toda clase de desviaciones o abominaciones, porque llega el momento en que la relación sexual normal ya no satisface. De tanto abusar de ella, que se pierde el gusto. Entonces la persona tiene que envolverse en otro tipo de relación sexual para poder derivar un poquito de placer. Y la cosa se va agravando y agravando hasta que la persona se hunde por completo. Habrá algunas personas aquí, sin mirar a su alrededor, que han descuidado su vida personal en esta área de la sexualidad. Levante su mano. Yo no estoy aquí para juzgar, solamente para que Dios pueda perdonarles y pueda limpiarles con la sangre de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que nosotros como siervos de Dios tenemos el poder de remitir los pecados, remitirlos a Dios, para que Dios los perdone y los lave en la sangre de su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos, con la autoridad divina, al ver la humillación, la contrición, podemos absolver el pecado y podemos cancelar, aunque sea en parte, el efecto que ese pecado ha tenido sobre su vida, sobre su hogar, sobre todas las áreas de su ser. Usted no ha pecado en este sentido dichoso, porque la mayor parte de la gente que yo trato en mi oficina ha fallado en el área sexual. La mayor parte, tal vez un 90%. Ahora deje que el Espíritu Santo le ministre. Padre, tú has visto las manos levantadas de estos hermanos, de estas hermanas, que admiten, confiesan, que te han fallado, que te han ofendido en esta área de la vida humana, el área de la sexualidad. Sabemos, Señor, de que este pecado, según tu palabra, según leímos, estudiamos hoy, es un pecado grave. Es una maldad, es una vileza, es un gran pecado que trae graves consecuencias, tanto para la persona como para su familia. Hay efectos físicos, hay efectos económicos, hay efectos morales, hay efectos de todas clases, Padre. Yo te pido misericordia
escucha bien, Señor. Te pido misericordia para cada persona que ha fallado en el área sexual. Tú conoces nuestra condición. Somos humanos, plagados de errores. Somos débiles y que con tanta facilidad nosotros podemos caer en una trampa que el enemigo nos tienda. Perdónanos por haberte fallado a ti, por habernos fallado a nosotros mismos, por haber fallado a nuestras familias, a nuestras iglesias. Señor, hemos cometido abominación delante de tus ojos y te pedimos que tú nos perdones. Apresúrate, Señor, a aplicar los beneficios de la redención. Perdona, limpia, borra el pecado, elimina las consecuencias de este pecado, que como hemos visto, Señor, son graves. Misericordia, misericordia, pedimos de ti.